Continuando con el siguiente ejemplo para el uso de la sentencia selectiva if, voy a elaborar el problema 27 de este problemario, donde nos pide elaborar un programa en C++ que imprima en pantalla si el número entero ingresado por el usuario es par o impar. Para este ejercicio aquí nos hace una recomendación, que con el operador módulo es posible obtener el residuo de una división entera. Aplica el módulo 2 de cualquier variable para obtener como resultado un 0 o un 1, que determina si el número es par o impar. Bien, esta recomendación del uso del módulo lo podemos ver aquí en esta serie de divisiones. Si ustedes hacen divisiones en 2, en la parte de arriba tomen en cuenta que es lo que corresponde al resultado de la división y la parte de abajo es el módulo. Por ejemplo aquí, si yo tomo el número 3 que fue ingresado por el usuario y le aplico el módulo 2, en la parte entera como división me daría 1, tomando en cuenta reglas de variables, entero entre entero da entero. Pero no estoy obteniendo la división, sino en este caso el módulo. Entonces el resultado de aplicar 3 módulo 2 es 1. Si yo ahora ingreso un 4 y le aplico el módulo 2, el resultado de esto sería ahora un 0. Si yo ingreso un 5 y le aplico el módulo 2, ahora me da 1. Si yo ingreso ahora un 6 y le aplico módulo 2, me va a dar 0. Y entonces tomen en cuenta esto, porque al final en el residuo no importa qué número ingrese yo, me va a dar o un 0 o un 1. El módulo 2 me indica que solamente voy a tener dos posibles valores, y esos dos posibles valores son 0 y 1. Si yo aplicara el módulo 3 de cualquier valor, digamos aquí, vamos a suponer que es 7, pues en la parte de residuo lo único que puedo yo tener como valores posibles es un 0, un 1 o un 2. Si yo aplico el módulo 4, tengo 4 posibles valores. ¿Cuáles son esos 4 posibles valores? El 0, el 1, el 2 y el 3, y así sucesivamente. En este caso, si yo aplico 7 módulo 3, el resultado de esto sería un 1. Si yo aplico, por ejemplo, 6 módulo 3, el resultado es 0. Si yo aplico al 8 módulo 3, el resultado es 2. Si yo pongo 9 módulo 3, nuevamente sería 0. Entonces aquí nada más hay que cuidar el residuo y finalmente darle una interpretación que nos permita desarrollar ciertos programas. Aquí para este ejemplo, la interpretación del 0 y el 1, podemos ver que nos da un 1 cuando los números ingresados son impares, y que nos entrega un 0 cuando el número ingresado es par, y entonces de aquí podemos determinar si el valor que ingresa el usuario es par o impar, tomando en cuenta el residuo. Bien, vamos a pasar al compilador para el desarrollo de este programa, y bueno, comenzamos con la declaración de una variable entera nombre x. Posteriormente hacemos el llamado a la carátula, limpiamos pantalla y con un goto xy vamos a ubicar el prom en la coordenada 10,4 y a solicitar al usuario que ingrese un dato. Entonces printf, le pedimos que ingrese un dato y almacenamos en formato flotante por medio de la función scan. Pues aquí sería almacenar en formato flotante, dirección de mi variable x, punto y coma. No olvidar también el título de este programa. Entonces vamos a incluir el título del programa en la coordenada 10,2. Vamos a poner otro print para indicar que es el programa determina si el valor ingresado es par o impar. Por otro lado, sería conveniente también trabajar mediante funciones y bueno, que poco a poco vayan implementándolas para que no tengan problemas en su uso. Entonces voy a cambiar un poquito la programación. En este caso, bueno, aquí estoy solicitando un dato. Esta línea la voy a incluir en una función que se llame leer. Como es un solo dato, sí lo puedo retornar. Entonces cambiando
esto a una función, quedaría retornar un valor entero, se llama, vamos a ponerle ahora dato, y no lleva parámetros. Esta función lo que va a tener dentro de su ámbito sería una variable y pedir el valor para almacenar en esa variable y posteriormente retornar. Entonces aquí declaro otra variable, vamos a nombrarla igual x, y bueno, solicitamos al usuario que ingrese ese dato, lo almacenamos en la variable x y posteriormente retornamos el valor en x. Ahora, que no se confundan el hecho de que aquí tengo una x y acá tengo otra x. Al final también deben de considerar que estas variables son locales. Esta x es local dentro del ámbito de esta función, de la función dato. Por lo tanto, solamente puede ser empleada dentro de este ámbito. Si existe otra x, como es en este caso, esta x también es local. Y esta x que es local existe únicamente dentro del ámbito de la función principal main, lo cual quiere decir que solamente puede ser empleada dentro de este ámbito. Entonces, aunque yo tenga variables con el mismo nombre, se encuentran en diferentes ámbitos y cada una opera de manera local. El punto aquí es que la variable x que está dentro del ámbito dato, yo le almaceno un dato por medio de usuario y después este dato lo retorno. ¿Quién lo va a recibir? Bueno, lo va a recibir esta x que pertenece al ámbito del main. Entonces a x le asigno el valor que me retorna mi función dato. Entonces aquí escribo dato. Y listo, ya tengo mi función para leer el dato. Lo que sigue es comprobar si es par o impar. Entonces vamos a desarrollar otra función que me permita determinar si este número es par o impar. Vamos a nombrarlo así, par-impar. ¿Qué le voy a mandar? Únicamente el valor de x. Entonces esto sería una función que me va a determinar esta situación. Como no va a retornar nada, lo único que va a hacer es imprimir si es par o impar. Entonces el prototipo de mi función sería void porque no retorna nada. Se llama par-impar. Y como parámetro sería una variable entera. Vamos a nombrarla d. Una vez que ya tengo definido el ámbito de mi función, como acción sería emplear un if. Y en este caso, bueno, sería un if else porque hay dos situaciones. Es determinar si es par o si es impar. Como tengo dos preguntas o voy a hacer dos preguntas y ambas son complementarias, entonces la estructura adecuada sería un if else. ¿Cuáles serían las dos preguntas? Una de ellas sería si el valor de d módulo 2 es igual a 0 y la otra es si el valor de d módulo 2 es igual a 1. Cualquiera de estas dos preguntas condicionales las puedo emplear en el if y dejar la otra como complementaria. Entonces, bueno, yo puedo tomar, por ejemplo, la primera. Si tomo la primera, entonces la segunda quedaría como complemento en el else. En el caso de que yo pregunte si el valor de d módulo 2 es igual a 0, quiere decir que como acción, vamos a poner aquí un goto.xy en la coordenada 10,6, mostrar que el valor ingresado es par. Entonces aquí decimos que es par. Y en el complemento, el else, recuerden que no lleva condición, entonces esta condición no la vamos a emplear aquí en el else porque sabemos que es el complemento de esta pregunta. Aquí quedaría entonces como acción un goto. Vamos a copiar el goto del if y a modificar para indicar en pantalla que el valor es impar. Y de esta manera ya estaría resolviendo. Claro que si utilizan la otra pregunta en el condicional del if, aquí sería si d módulo 2 es igual a 1, sería ahora indicar que aquí es impar y el complemento sería decir que es par. Bueno, esto ya va a depender de cómo lo quieran resolver. Bien, hasta este punto se puede decir que ya está resuelto nuestro problema. Vamos a pasar a la ejecución del programa y a verificar que esté funcionando.
Ya tenemos nuestra carátula, nos pide ingresar un dato, por ejemplo voy a colocar el 23 y del 23 aquí me está diciendo que el valor es par. Déjenme ver qué fue lo que pasó porque tendría que decir que es impar. Ok, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Aparentemente el problema está en la sentencia selectiva if, pero yo observando la condicional encuentro que no tiene ningún problema. Entonces si el problema no está aquí, seguramente es en la captura del dato. En la captura del dato yo retorno un valor que me entrega la función dato y se lo asigno a x. El valor que tiene x se lo paso a mi función, entonces hay que revisar nuestra función dato, que fue lo que pasó. Tenemos nuestra variable entera y el problema está aquí. Cuando yo capturo le pido que lo almacene en formato flotante y eso no es correcto porque mi variable es entera, entonces aquí es en formato entero. Bien, vamos a ejecutar nuevamente el programa y a verificar que esté funcionando. Ingresamos un dato, por ejemplo el 13, y vean ustedes, ahora sí me dice que aquí el dato es impar. Nuevamente ejecutamos el programa, vamos a ingresar un valor, en este caso tendría que decir que es par, y bueno, vean ustedes, ya el resultado es correcto. Bien, vamos a continuar. Una cosa que hay que también considerar es el tipo de expresiones. Si ustedes observan aquí la expresión condicional, ¿de qué tipo sería? Este tipo de expresión, de acuerdo a lo que vimos en la teoría, ¿de qué tipo sería? ¿Una expresión relacional, una expresión aritmética o una expresión lógica? En este caso, bueno, que no los confunda. ¿Quién da el resultado final del 0 y el 1? Pues la comparación. Si yo comparo el resultado del valor de módulo 2, esta es una expresión aritmética, pero el valor que se obtiene lo comparo con el 0. Así que el resultado final me lo entrega la expresión relacional, lo cual quiere decir que es una expresión relacional, no una aritmética. Sin embargo, bueno, tomando en cuenta también que el módulo 2 me puede entregar dos posibles resultados, podría yo quitar esta comparativa así y dejarlo de esta forma. Así que D módulo 2 me puede entregar, de acuerdo a lo que vimos en nuestro documento, o un 0 o un 1. Y este 0 y este 1 también me puede representar mi estado falso y mi estado verdadero. Nada más que, bueno, hay que considerar cuál sería ahora el representativo para implementarlo en la condicional. Nuevamente pasemos al compilador. Si yo lo dejo ahora sí, esta expresión ya no es un relacional, ahora es un aritmético. Y en este caso vamos a suponer que el valor de D vale 3. Entonces 3 módulo 2, 3 módulo 2 que me va a entregar un 1 como residuo. Este 1 lo va a tomar como estado verdadero, así que va a ejecutar la acción del if. Y entonces como resultado sería poner aquí en la acción que el número es impar. Y en el caso del else, decir que es par. Si yo no hago esa modificación, bueno, vamos a ver qué estaría pasando. No, me daría los resultados al revés. Por ejemplo, ingresamos el 3 y del 3 me dice que es par, porque 3 módulo 2 me da 1 y este 1 en la acción del if ejecuta su sentencia y me dice que es par. Si yo ingreso un 4, ahora me dice que es impar, entonces 4 módulo 2, esto me da un 0, por lo tanto no ejecuta la acción del if y se pasa de manera inmediata a la ejecución de la acción del else y diría que es impar. Así que bueno, aquí lo único que hay que considerar si yo dejo esta expresión aritmética y no empleo la relacional es que las acciones están invertidas. Aquí digo que es impar y aquí digo ahora que es par. Ejecutamos nuevamente y verificamos. Si yo ingreso el 3, vean ustedes, ya me dice que es impar. Nuevamente ejecuto, voy a ingresar a un 6 y me dice que es par. Bien, prácticamente esto es lo único que hay que considerar
en el desarrollo de este problema, el problema 27, y que bueno, se pueden emplear también expresiones aritméticas que me permiten dar solución a los problemas sin necesidad de estar empleando obligadamente expresiones de tipo relacional. Bien, como ejemplos como estos hay bastantes, incluso bueno, si ustedes están interesados pueden consultarlos en sus bibliografías o en internet para el uso de condicionales empleando expresiones aritméticas o expresiones relacionales. Bien, voy a finalizar este ejemplo y voy a pasar al siguiente.